Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, y la santidad, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a las tempestades, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros, preste atención, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Sabe que el libro de Hebreos, juntamente con el Señor Jesús, son los únicos dos que hablaron explícitamente y fuertemente con respecto al infierno? Por eso no hay que extrañarse que el libro de Hebreos todavía no sepan quién lo escribió. Algunos dicen que Lucas, otros dicen que Pablo, otros dicen que Priscila, otros dicen que fue Clemente, Felipe, Silas. Claro, como que nadie se quiere hacer cargo de lo que escribieron. Pero sin ninguna duda, hermanos, que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. De otra manera no estaría contado dentro del Nuevo Testamento. De ninguna manera podemos decir que este es un libro apócrifo, sino que está inspirado por el mismo Espíritu Santo y que cuenta dentro de la nueva escritura o del nuevo pacto para querer enseñarnos algo. Juntamente con el Señor Jesús son el libro de Hebreos y Jesús los que más hablan del infierno en la Biblia. Jesús habló literalmente, explícitamente y claramente de que todo aquel que haga tropezar a unos pequeñitos que crean en Él, mejor fuese que se ate una piedra de molino al cuello y se eche al fondo del mar antes de que caiga en sus manos. Y aconseja: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo de ti y échalo fuera de ti, porque mejor es entrar al cielo con un ojo menos y no con los dos irse al infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Y también dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. O sea, Jesucristo
fue uno de los que más habló del infierno y literalmente no anduvo con tapujos. El libro de Hebreos también toma terminologías bien fuertes, como con respecto, como por ejemplo, horrendas cosas es caer en manos de un Dios vivo. El libro de Hebreos es el que enseña que Dios al que ama disciplina y que azota a todo el que toma por hijo. El libro de Hebreos es el que dice que tengamos cuidado porque Dios es un fuego consumidor. El libro de Hebreos es el que advierte, hermanos queridos, de que no desechemos la gracia. Ahora entiendo por qué no encuentran el autor. Parece que lo escribieron y largaron la carta anónima dentro de la iglesia a la que se le escribe. Es una iglesia de hebreos en Roma. No saben qué fecha fue escrita, de dónde fue escrito, pero hay algo verdadero y cierto de que es un libro inspirado por el Espíritu Santo, porque algo nos quiere decir. Por eso está contado dentro del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que Hebreo enseña es el título, los que rechazan la gracia. Había una iglesia en Roma de hebreos que, llamándose cristianos, se permitían vivir una vida en liviandad y llena de pecados. Entonces la carta confronta duramente a estos cristianos mediocres, cristianos que dentro de las cosas querían volver a la circuncisión, querían volver al legalismo de los judíos, condenaban pero no vivían. Y cuando uno empieza a leer el libro de Hebreos se encuentra, hermanos queridos, de que la exhortación que usa el autor, que no se sabe quién es bien dura. Ni Pablo, cuando le escribe a los corintios eran una iglesia, hermano, que habían fornicarios. Dice que algunos se acostaban con sus madrastras dentro de la iglesia. Pero Pablo dice, hijitos míos, tiene un vocablo bien amoroso, se dirige a la iglesia con mucho amor, pero el hebreo es bien directo. No se sabe quién fue el escritor, pareciera como un anónimo que le llegó a la iglesia. Pero si hay algo que tenemos que creerle, lo que dice este libro, que está inspirado por el Espíritu Santo. Y las de Hebreos son bien rudas y bien fuertes para aquellas personas que quieren desechar la gracia, para aquellos que no toman en serio los caminos del Señor, para aquellos que una vez se comprometieron a amarlo y seguirlo y por el camino se fueron quedando. Y una de las cosas que dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Lo que estaba enseñándole la Escritura a esta iglesia era que caminen en caminos de santidad, porque detrás venía gente que lo seguían. Había gente que quería copiar el ejemplo de esta iglesia, pero sus caminos no eran caminos rectos, eran caminos de mentira, caminos de engaño. Por lo tanto, imposible seguir. Un cojo no puede seguir a alguien que se desvíe del camino. Y el escritor de Hebreos le dice, caminen por sendas derechas para que los cojos no salgan del camino. Está hablando de la gente que aún no conoce de Cristo, para que los cojos puedan ser sanados. Pero es necesario que entren en el camino, es necesario que alguien les guíe el camino. Y la iglesia se decía cristiana, pero andaba en malos caminos. Los que conformaron el Nuevo Testamento en el 600 después de Cristo podían haber dicho, no, esta carta saquémosla, porque no sabemos quién es el autor, no sabemos de dónde fue escrita. Pero no pudieron negar que más allá de que había una confrontación firme y dura, estaba inspirada por Dios, hermanos queridos. Gracias por el amén. Necesitamos entender que con la gracia de Dios no tenemos que jugar. Necesitamos entender que tenemos que caminar por esa senda derecha, porque hay gente que quiere entrar en el camino y no puede, porque nuestro testimonio no lo está dejando entrar. Y el escritor de Hebreos dice
levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan. Y dice, no se salgan del camino, sino que sean, ¿qué dice? Sanados. La intención de la carta era encaminar a la iglesia. Eran cristianos, creían en Jesús, pero sus caminos no eran buenos. Nadie que anda por caminos malos, las cosas salen bien. El fracaso, la decepción, los divorcios, los suicidios, la miseria, la familia destruida, tienen que ver por caminos torcidos. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? No me diga, bueno, pero es que en Truncado no hay asfalto. El título de esto dice: los que rechazan la gracia. Yo decía, ¿de qué manera puede rechazar uno la gracia? Primero, no andar en caminos rectos. Hermanos, cuesta vivir caminos rectos cuando estamos viviendo en una sociedad perversa, mentirosa, engañosa, donde todo es coima, donde todo es arreglo, donde todo es cuestión de mentira, de engaño, donde todo se abusa el fuerte del débil para sacar provecho. Y parece que si no entras en el ritmo de esta sociedad, no progresás. Habla de no desechar la gracia. Estamos en un tiempo, iglesia, donde tenemos que mirar nuestro estilo de vida. Estamos en un tiempo donde tenemos que meditar en nuestros caminos, ver cómo está nuestra senda, si está derecha, si está torcida, por dónde estamos caminando, por la calle, por la vereda. Tenemos que ver quiénes son los que nos siguen. Tenemos que vivir de tal manera de que el cojo, el que le cuesta caminar, no se salga del camino. Es lo que está diciendo, lo que dijo Jesús en San Lucas. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Está hablando de un estilo de vida, está hablando de testimonio. Estamos en un tiempo, iglesia, donde necesitamos meditar sobre nuestros caminos. El que se sale del camino seguramente se va a embarrar. El que se sale de la senda seguramente se va a perder. Hay caminatas en lugares de vacaciones, en las sierras, y siempre se pierde uno o dos. ¿Saben por qué? Porque salen del camino. Y suelen estar días perdidos hasta que lo encuentran. Algunos encuentran con vida, otros lo encuentran muerto. Porque se pierden por el solo hecho de salir del sendero. En las sierras cordobesas siempre se pierde un extranjero. Sale del camino. Necesitamos meditar sobre nuestros caminos. Por eso la vida a veces nos va mal. Por eso en nuestra vida a veces no logramos nuestras metas. Estamos frustrados. Todo me va mal. Todo no, parece que fuera que todo lo que hago no tiene frutos. Meditemos en los caminos. Tenemos que meditar en los caminos. Primero porque volver al camino te va a llevar a destino. Presta atención, volver al camino te lleva a destino, pero también vas a encaminar a muchos. Amén. Iluminados por Dios podemos ir en el sendero. Dice la Escritura, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al pozo? Hay un dicho popular en el país de los ciegos: el tuerto es el rey, porque tiene un ojo
Y es demasiado para un mundo de ciegos. Iglesia, el libro de Hebreos, en la inspiración del Espíritu Santo, que quiere encaminar a una iglesia de la cual se había desviado del camino. Y le habla de la fe, y le habla del sumo sacerdote, y le habla de la gracia, y habla de la sangre de Cristo. Todo el libro de Hebreos es para encaminar una iglesia que era cristiana, pero que no vivía los principios de Dios. Está lleno de advertencia. Dice el versículo 21: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación. El libro de Hebreos viene explícito con respecto, hermanos, a no vivir el cristianismo como tiene que ser. Y estuve estudiando un poquito, y saben que los grandes teólogos dicen que es un libro que pocos los estudian. Y la mayoría de los predicadores solamente se enfocan en Hebreos 11, que habla de la fe. Pero el contexto del libro tiene que ver con encaminar una iglesia que se decía cristiana y que no andaba por sendas rectas. Para que no se salgan los que vienen rengos detrás. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Ahora, si usted está escuchando que el Espíritu Santo está exhortando en Hebreos a vivir en santidad, ¿cómo sería el estilo de vida de ellos? Si le estaba exhortando a que vivan una vida íntegra, si estaba exhortando de que anden en verdad y en justicia, ¿cómo era la vida de esta iglesia? No hay mucho que decir, porque Dios nunca aconseja algo si es que no lo estamos viviendo. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón, la pelea, la discusión era un habitual entre los hermanos hebreos. Y muchos estaban dejando de alcanzar la misericordia de Dios, la gracia, por la falta de perdón. Estaba leyendo un testimonio de una mujer en una aldea africana. No recuerdo el nombre, pero ella cuenta de que aceptó a Cristo, y cuando aceptó a Cristo, el novio de ella se suicidó porque ella empezó a seguir a Cristo y dejó los dioses que adoraban. Y cuenta que se suicidó el novio, y ella empezó a buscar al Señor por una tía que le enseñó a cantar coritos, y de grande ella aceptó a Cristo en su corazón. Y dice que una tarde, mientras los nenes cantaban coritos de la escuela dominical, cayó una presencia de Dios en su choza, una choza, y dice que ella fue arrancada de su cuerpo, y una persona con vestidura blanca la llevó, y fue a un lugar donde había tormento. Ella dice que donde la llevaron fue el infierno, y lo primero que encontró, dice que grupos de gente habían separadas por grupos, y en un grupo había gente en el infierno que tenía deudas, pero no porque debían, estaban en el infierno, sino porque tenían para pagar y no querían pagar. Ahí nomás empecé a hacer cuenta a quién le debo. Dice que había un grupo de deudores, pero no porque no tenían para pagar, sino porque tenían y esquivaban el pago. 23. La congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. También habla el libro de Hebreos: quien toma en vano el perdón de Dios, el que peca deliberadamente. Es un libro muy confrontativo. Es un libro, hermano, que los mismos teólogos dicen que no les gusta estudiarlo.
porque es muy confrontativo. Obviamente que estamos hablando de la iglesia de Hebreos, ¿cierto? Otra iglesia. Pero ¿sabe qué me trae a memoria? De que la soberanía de Dios, hermano, y el amor y la misericordia que Dios nos tiene, ha permitido que el libro este permanezca desde el año 60 después de Cristo hasta el día de hoy, para enseñarnos algo. No salga del camino, iglesia. No salga de los caminos del Señor. No se aparte ni a diestra ni a siniestra, porque muchos van a entrar por usted y van a ser sanados. No se aparte, van a haber obstáculos, van a ver, pero hay la gracia de Dios, la que nos acompaña, la fuerza del Espíritu Santo y el poder del Dios Todopoderoso, al cual recién cantábamos. Cuán grande es Él. Va a permitir que permanezcamos en ese camino. Todas las cosas van a querer sacarte del camino, van a querer sacarte de la vista del Dios viviente, pero no se aparte, no se aparte. Amén. Dígale a su vecino: no te apartes del camino, no te salgas del camino. Amén. Caminos señalizados. Qué lindo andar por caminos señalizados. El camino de Dios tiene señales. El camino de Dios tiene pintado en blanco los costados para que no se... ¿Cuántos han andado por la ruta? A los costados blanco y al medio amarillo. El amarillo para que no te cambies de carril, porque es peligroso. Si te corres de carril, te puedes morir. La línea blanca es la que te pone un límite para que no salgas de la ruta y muerdas banquina, vuelques y te mates. ¿Está entendiendo, cierto? Los límites los pone la Biblia. Pero una ruta sin señales es peligrosa. Una ruta que no está pintada, hermano, de noche es peligrosa. Y los únicos que pueden andar son las personas que conocen el camino. Una de las cosas que está haciendo esta sociedad es querer sacar los límites y las señalizaciones para que nos desviemos, para que salgamos del carril. Por lo tanto, iglesia, prestemos atención a este último tiempo. No salga del camino. Es difícil, es difícil. Van a haber luchas, van a haber luchas, van a haber pruebas. Se te va a oponer el mismo diablo, el mismo infierno va a querer sacarte del camino. Pero si Dios te guió y si Dios te mostró el camino, camina, avanza, no te detengas, no mires hacia atrás, camina, avanza, avanza. Amén.